Voy a aprender de los mayores a tocar flauta y tambor, canción de un sueño con amor. Quiero escucharlos otra vez. Nasayu eta tupitayo nahineza. Kwesh hinza niyo yusyo suwut mehineza. Atio kwesho japa katon yusa sana chacha yachna hinza yusa sana walasaza. Una vez, un día de mercado, cuando mi papá llegó a la finca, él llegó muy contento diciendo de que había llegado un sacerdote indígena aquí al resguardo. Era el 31 de octubre, el Día de las Brujitas. Yo encuentro al padre Álvaro Urcue en Santander de Quilichao, nos saludamos y él me invita a ir a conocer su familia y salimos para Pueblo Nuevo. Él tomó conciencia acerca de la necesidad de cultivar el Nasayugüe, de fortalecerlo, de recuperarlo, porque era que en esa época muchas personas salían a la ciudad y querían olvidarse de la lengua. Y cuando terminamos el almuerzo, más o menos el padre Álvaro está en Caldono. Se sienta a la mesa, toma el tinto y nos vamos, nos levantamos. Y la hermana directora dice, padre Álvaro, un momento, por favor. Siendo que estás aquí, tú hablas la lengua, habla. Hoy aquí hay tantísima gente, todos los niños, los jóvenes y sus papás. Habla en Nasayue. Y Álvaro sigue caminando y dice, hoy no digo ni una palabra en Nasayue. Ya compartimos, ya en comunidad vivimos en Egipto, ya yo soy hoy no sé, yo soy bendecido no sé, ya se chachañaos choca, ya amo ñopta. Y por el camino yo digo, Álvaro, fuiste duro con esta hermana. No, dice él, ella también tiene que entender que somos indígenas. Y todo lo que los gringos hacen, lo queremos repetir. Entonces, cuando uno copia algo de los gringos, es porque hablar en Nasayugüe. Susa naki wetepa kanikpa nasana janyo kits ki tachiyak chanek hoy pa nasayu plan redste al kuyak chanek weten kase. Y en este sentido a mí me parece que Álvaro anticipaba algo que hoy es urgentísimo. Este pueblo está viviendo un proceso de cambio antropológico, cultural profundísimo. Él ha dicho el día de su ordenación sacerdotal, mi raza, se hablaba así en aquel tiempo, espera mucho de mí, no la voy a defraudar. Despierten, despierten, miren hacia adelante. Él decía, porque en esa época había una discriminación muy tenaz. Los indígenas no podíamos hablar. Para mí Álvaro fue muy profeta. Yo me pregunto a veces cómo logró anticipar tantas cosas. Le dolía mucho que los nazas estuvieran sometidos al sistema del terraje. Al ver toda esa dificultad que nos hacían día por día, nos iban consumiendo, el padre Álvaro llegó y dijo, no, no se dejen, despierten, muchachos, sean valientes, sigan adelante. Y es así que en un tiempo, también hubo época de hambruna, porque en ese tiempo era pura cabulla, el fique, ¿no? Y hubo un tiempo en que no compraron. No la compraron, entonces la gente pues, vivía pegado del fique. Y cuando no compraron, pues fique no se puede comer.
Entonces hubo mucha hambruna, mucha necesidad, mucha enfermedad, y yo me acuerdo que murieron como más de 180 niños desnutridos y otras cosas con diarrea, con muchas enfermedades. El mercadeo del café lo hacían eran los intermediarios, y estos intermediarios pues nos engañaban a nosotros los indígenas porque compraban el café, digamos, como a mitad de precio. Por ejemplo, en épocas anteriores, cuando no había cosecha, o sea, en mitad de año, le prestaban a uno la plata, y si por ejemplo la roa de café valía 50.000 pesos, le daban a mitad de año 25.000 pesos. Y esos otros 25.000 pesos que quedaban debiendo, no, ya cuando el indígena le iba a entregar el café al intermediario, no se lo pagaban, así que como eso quedaba como perdido. Que un blanco apadrinaba a los niños y por el favor que entre comillas le hacían al indígena, este a su vez tenía que en el mes devolverle un jornal al blanco en la finca, y si estamos hablando que eran 50, 100 y en ocasiones hasta 120 niños que eran apadrinados por esta persona, entonces estamos hablando de 100 o 120 jornales gratis cada mes que iban a la finca del blanco, es decir, que en un día le yerbaban la finca y perfectamente se la dejaban como él quería. Y se metió, por un lado, a buscar la liberación. Eso movía mucho a Álvaro, la liberación. Hay que liberar cadenas, ¿ya? Y hay que recuperar la dignidad, la dignidad. Y Onasa solo puede vivir la dignidad si tiene tierra, si tiene territorio. Decía él, miren hacia adelante, no se agachan la cabeza así, no caminan así, sino que caminen así. Y no pierdan la identidad indígena, porque yo soy indígena, decía él. Yo soy indígena y me siento orgulloso de ser indígena. Y aquella persona que pierda su identidad como indígena, pierde todo, todo decía. Entonces, de allí se abrió más la lucha. Entonces él dijo, no, sigan compañeros, que esa tierra no son de ellos, son de ustedes, son de los indígenas. Comienza una ola de violencia muy grave, asesinatos por infiltración del Partido Comunista, que organiza su grupo armado al interior de la comunidad, y estos comenzaron a asesinar a sus mismos vecinos, a sus comuneros. Entonces ese hecho de tanto derramamiento de sangre, Álvaro preocupó mucho y dice, esto hay que pararlo y ya. Padre Álvaro me vino de mi casa y puso a preguntar, ¿ustedes tienen tierrita? Dijo, antes yo le dije que no tenía muy poquito, y entonces me dijo, no, nosotros vamos a conseguir tierrita, dijo. Entonces yo pensaba que cómo era que va a conseguir, pensaba, pero ya en 2 años ya empezó pues la cooperación de la tierra. Entonces pusieron que es que hay que recuperar, ya que la tierra no está alcanzando. Entonces la comunidad le invitó de Corinto, de Ambaló, Silvia, Totoró. La gente ayudaron a recuperar, porque esa era la derecha, por no estropear más, sino que nosotros no podemos trabajar si no invitamos. Por el hambre hay que luchar, pero no estropellarse, no estropellar la tierrita nomás como para cultivar. Ikusha aite minusta nap chil chikame hyut business chikame atsa jikte chika unsi yak cha minusta
Chich Yatskauhua, Yihas Pebun, Bagach Tepanasawesh, Selpin Kahua. Hablaba también sobre la educación propia, que los jóvenes tenían que seguir estudiando, que tenían que seguir preparándose, porque ellos eran los futuros de mañana, porque todas las veces no iban a haber profesores de afuera, que los profesores fueran los mismos profesores nazas para que enseñan en su propia lengua, en su propia cultura, para que no se vayan a olvidar nuestras costumbres que tenemos nosotros como nazas. Se vive lo que él quería, que era la unidad, que no se viviera en una forma, digamos, con pena de ser indígena. Eso ahora se ha fortalecido. Ya la gente habla lengua en cualquier parte, no les da pena y se sienten orgullosos, digamos, de este hecho, de pertenecer a un grupo indígena. Montañas son sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? El padre Álvaro, pues gracias de Todopoderoso, él sí fue más estudioso, llegó a ser hasta sacerdote, él ha entendido el sufrimiento de nosotros, que lo que estábamos acá, que no debíamos estar así, esclavizados. Entonces pues él pensó más bien es crear un proyecto. Una persona que interpretó la urgencia de recuperar la identidad y reclamar los derechos del pueblo. Y por eso creó el proyecto NASA como instrumento de identidad y de derecho. Sí, el padre Álvaro nos decía que nosotros debemos de organizarnos, que debíamos de capacitarnos, debíamos de estar unidos, porque si no, digamos, en el futuro, pues en realidad si no hacíamos esto, pues nos jodíamos. Entonces de ahí fue cuando nació la idea de organizar el proyecto NASA. El proyecto NASA, creado en 1980 por el padre Álvaro Urqué, tuvo como propósito, como símbolo, la mano. La mano representa el programa Evangelización, este dedo representa la salud, este dedo representa la familia como eje fundamental de la comunidad, la vivienda digna y la producción. Esta mano cerrada representa el puño de la fuerza que debe tener la organización indígena. Pero además de la fuerza de la organización indígena, este puño con esos programas representó en el futuro el rompimiento de las cadenas de la esclavitud. Pues la última día, él subió día miércoles a celebrar la fiesta de la ofrenda, la ofrenda que él sabía, cada año él subía y ese día también subió. Llegaron mucha gente y entonces hicieron notar a los difuntos y él, mejor dicho, y ahí cuando entró a la misa y él llamó a los difuntos y cuando ya, mejor dicho, celebró la misa ya, y cuando celebró la misa dijo: a mí me están persiguiendo, dijo. La última misa fue una de las misas más largas que le haya visto o haya asistido con el padre Álvaro, porque se celebraron ese día las ofrendas acá y vino harta gente y cada uno venía con una lista de los difuntos familiares. Yo me soñé que yo venía por el río Salado y entonces en esas traqueaba como que iba a caer algo, entonces volteé a ver y el árbol venía como hacia encima, entonces yo traté de correr y por mucho que corría el árbol, la puntica de árbol, me tocó en el pie derecho. Yo por mucho que corrí, pero entonces la puntica del árbol ya cuando se cayó
pues me tocó al pie derecho, entonces pues nosotros en la casa hacíamos el estudio contando entre todo ahí de la familia, dijimos que será, de todas maneras ha de ser de la familia que se va a morir, porque pues cuando se cae un árbol representa a la persona. Dijimos, algo va a pasar, algún accidente o qué será, nomás decíamos. En octubre del 84, el padre Álvaro tenía aquí, en esta parroquia, tenía 4 novicios de Cali que lo acompañaban durante este mes. Después, dándose cuenta que llegaba la hora para él, la persecución, entonces él anticipó de una semana su ida a Cali a llevar los 4 novicios a la casa religiosa. Esos últimos tiempos fueron muy difíciles, de mucha situación de zozobra y peligro. El 8 de noviembre, en Vuelta Larga, estaban esperando con un carro atravesado, subíamos hacia Toribío y seguramente hubiera sido el día del asesinato del padre, que ya lo tenían vigilado desde varios meses o días atrás. Afortunadamente una chiva que venía desde Santander y otra que bajaba desde Toribío fueron las que impidieron que cometieran en ese momento el asesinato. Las personas se hicieron a un lado, hicieron como si estuvieran varadas, pero era claro que habían montado el lugar donde el padre sería asesinado. Pants akajiak alias ikwaneun tekmuente alias hipme duetuehech napion yijas peunos ukut alias ikepachin napio ukme uste icha wechanost. Hay mucho miedo, tenemos miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de 1000 cosas, pero pueden mejorar, miedo de morir. Nosotros para esa época estábamos en plena recuperación de tierra en la parte alta de Tacuello y en muchas zonas, pero una de las recuperaciones bandera para el movimiento indígena es López Adentro, en la parte plana. Ahí fue donde se tocaron los intereses a los cañeros del valle, y para nosotros era muy importante, es la bandera hoy del movimiento indígena. Esa López Adentro aún hoy es nuestra. El 9 de noviembre fue desalojada. Ay, la ingenuidad de nuestros indígenas. Ellos han ido y contaban al patrón que el padre anda diciendo esto, que no nos dejemos explotar. ¿Morir a qué? Vivir bien, pero morir al pecado, morir al mal, morir a la soberbia. Morir al poder, morir a la plata, morir a la mentira. Atsa tech nasa Dios yuwe kahiunas añas payak yahite yuwe nap ach chindap kakinau ñausweje maunjich yehiyotsmek. La muerte ha sido infectada, contaminada por el resucitado, contaminada por la vida. En la lucha entre la muerte y la vida, ha vencido la vida. Regresó de Cali el día 10 de noviembre por la mañana y pasa al lado del parque cuando entra en Santander de Quilichao para hablar con papá y mamá de un niñito del cual él debía ser padrino con la hermanita Lucía. Pero al mismo tiempo esa convicción de que había que cumplir una misión. Y en la casa de la familia de Jonathan, él llama por teléfono a la hermanita. Se presenta, soy Álvaro, hermanita, tengo hambre,
y estoy cansado. Dice la hermana, tenemos el desayuno listo, Álvaro, ven. Álvaro se fue con su carrito y llegando frente a la puerta grande donde entraba en el hogar donde estaba la hermana y un grupo de niñas en el colegio, y allí encuentra la muerte. Cae, sale del carro, se alza de nuevo y los que estaban quitándole la vida, los sicarios, se acercan y lo rematan al piso. Y inmediatamente la hermanita baja de donde lo estaba viendo, grita, avisa, 9 de la mañana, sábado, y lo llevan al hospital, pero ya Álvaro por el camino entrega la vida. Yo iba llegando allí en eso y encontró un muchacho, dijo, ay, ¿cómo le parece a doña Domínguez que habían matado a Álvaro en Santander? Antualito nomás que habían matado, dijo. Cuando un tío de nosotros llegó y dijo, ustedes escucharon por la emisora, seguramente están escuchando música, nomás mire que en la emisora avisó de que han matado al padre Álvaro Urquay allá en Santander. Buscando un mejor mañana. 30 años después, perfectamente podemos decir que Álvaro está vivo, que Álvaro vive en estos procesos y que lo que él soñó junto con su comunidad en muy poco tiempo, porque 30 años es muy poco tiempo para hacer cambios transformadores, cualitativos, se están cumpliendo y se están haciendo realidad. Es un hombre que vive con esta victoria sobre el miedo, como tenía Álvaro. Es un hombre que no puede morir. Álvaro en este momento vive en el gobierno propio, porque actualmente los cabildos se han fortalecido a través de todo lo que Álvaro ideó. Pero también Álvaro vive dentro del proyecto NASA porque fue uno de los primeros planes de vida que creó aquí en Toribío, pero luego se amplió a nivel de la zona norte del Cauca. El padre Álvaro vive en nosotros como juventud, vive también en la niñez, de igual manera vive también en los mayores. Ukwe kahka ichi upa aite ukwe piyayate ukwe piyayate upa. Enseñado a vivir en armonía. Gracias a nuestros ancestros por su gran sabiduría, que nos han enseñado a vivir